Igualmente, Ernesto, un gustazo reencontrarnos. Bien, es un gusto, Álvaro, reencontrarme contigo, con el equipo de M24 y con los amigos oyentes. Sí, cuando se fundó Montevideo, todos decían que era, los portugueses y los españoles, que era una muy linda bahía, como Mm. refugio de las embarcaciones y para entrar. Este, pero no se puede tener la chancha y los cuatro reales, decía Patricio Saravia. Había otros problemas que no eran la ubicación física de los barcos. Y uno de esos problemas para instalar poblaciones permanentes era la disponibilidad de agua dulce. Este, Montevideo tiene, el departamento de Montevideo tenía en aquellos tiempos una red de arroyos, porque estamos bien contra el mar, entonces el territorio baja hacia el mar, así que era lógico que desde las cuchillas de la sierra el agua se dirigiera toda hacia el mar. Nosotros teníamos muchos arroyos, algunos le llamaban la Venecia a Montevideo, al departamento de Montevideo, a esta zona, ¿no? Claro. Quizá el arroyo más importante es el arroyo Carrasco. Yo voy a mencionar algunos, Álvaro, ¿no? Ajá. El arroyo del Buceo, bajaba por lo que es ahora la calle Comercio. El arroyo de los Chanchos, que desembocaba en el puertito del Buceo, en el puerto de Yate. Ajá. El arroyo de Positos, en realidad nace en Garibaldi, atraviesa todo el Parque Valle y va hacia el mar. El arroyo de la Buena Moza, que nace más o menos por el Hospital de Clínica, pasa por el zoológico y sigue derecho para abajo. El arroyo de la Estanzuela, este nace el 18 de julio en la zona del Cordón. Es bastante gracioso, porque baja por Boulevard España y va también al Parque Rodó, ese que termina en los lagos del Parque Rodó. ¿No? Este, el arroyo de muchos arroyos, el arroyo seco, que se llamaba seco porque en algunas épocas del año quedaba seco. El arroyo no era seco, algunas veces era. El quita calzones era bien gracioso, porque en Mm. realidad el quita calzones era más o menos por ahí por el viaducto. Para atravesarlo, que para ir a algunos lugares había que atravesarlo en carretas, había que bajarse de la carreta y en realidad no se usaban pantalones, en aquel tiempo se usaban unos calzones que iban hasta media pierna y había que remangárselos. Hubo un obispo famoso que después fue papa, que fue el que dijo, miren cómo quedo yo, se tuvo que bajar para cinchar la carreta. En fin, había una diversidad muy grande, pero ¿cuál era la característica de todo esto? Hoy todas estas son aguas subterráneas, ¿no? Están todas Ujú. canalizadas, entubadas, porque el crecimiento de la ciudad, la construcción de las calles, de los edificios, las casas, eh, hubo que regularizar todo el territorio y ahora todo eso está, pero bajo tierra, ¿no? Mm. Este, ahora, esto era un problema en la ciudad amurallada, porque la ciudad original estaba en la península, no estaba en los territorios que la rodeaban. Incluso posteriormente fue amurallada y adentro de la muralla no corría ningún arroyo. Esto hacía que un personaje económicamente muy importante fuera el aguatero, porque cargaba sus carretas en la aguada, cargaban carretas que Ujú. tenían cuatro bueyes, entraban a la ciudad, iban todo por la playa, subían por Ciudadela y después o la disponían en algún lugar central o incluso llegaban a distribuir a las familias. Si le daban 16 litros de agua a cada familia, más o menos lo que ellos podían traer con cuatro o cinco viajes por día, daba para la mitad de la población de Montevideo. O sea, el aguatero se convirtió en una cosa importante por los defectos que tenía el agua ahí en Montevideo, ¿no? Este, Ujú. Esto, después vamos a ver los aguateros el papel que jugaron. Pero me parece que cuando después de aquellas casas de barro con techos de cuero se pasó a construcciones más sólidas, apareció otro personaje importante, que fue el aljibe. El aljibe es una palabra mora en España y en realidad Ajá. quiere decir reservorio, receptáculo, porque el agua que caía sobre los techos se derivaba hacia depósitos que estaban Claro. enterrados o estaban sobre tierra, pero que permitían almacenar este agua dulce, ¿no? Esto fue Ujú. importante. Este, Ahora, cuando se hizo la muralla, hubo una terrible discusión,
porque había algunos depósitos de agua que si se hacía como se había trazado, quedaban afuera de la muralla, y otros que quedaban Ah, adentro. Incluso algunos propusieron cambiar la muralla, pero la muralla no se podía cambiar porque se hacía con otros criterios, criterios defensivos, ¿no? claro. Entonces, en todo esto los aguateros siempre participaban en esta discusión porque fíjate que el agua se precisa para la vida, se precisa Claro. para hacer de comer, se precisa para la higiene, se precisa para todo, incluso Ujú. para algunas actividades de transformación industriales que se empezaban a hacer, ¿no? Como esto era un problema, hubo dos ciudadanos, Juan Arce y Gregorio Pereira, que hicieron un proyecto de traer agua, pero agua dulce del territorio, canalizándola. A ellos se les ocurrió que había un arroyo que tenía agua de muy buena calidad, que había todo el año, siempre había, y que era suficiente, y que se podría traer por canales a Montevideo. Seguro no era tan simple traerla, porque para traerla por canales hacia la ciudad fortificada había que elevarla, y eso no era una cosa Ah, tan sencilla en aquel tiempo, ¿no? claro. Este, Ellos prometían que si el cabildo decidía un precio fijo, aún en épocas de seca, ellos se hacían cargo del financiamiento, eso sí, que le dieran el monopolio por 6 años, ¿no? Entonces hubo una discusión muy grande, más que nada porque los autores del proyecto se iban a favorecer con el mismo, los aguateros siempre encontraban algún razonamiento que les convenía a ellos, ¿no? El asunto es que eso se dejó de lado. Y en 1799 pasó una cosa horrible. Se venía firmando una seca, y te acordás que yo mencioné en la sesión pasada que se pidió el auxilio divino. ¿No? Sí, El sí, cabildo sí. dijo, bueno, pero con todo esto hay que hay que pedir a Dios que nos ayude. Se hicieron unas misas de rogación con la presencia del Santo Sacramento por 9 días. Este, Ahora, Dios puede ayudar más o menos. Después llovió, pero este, entonces, ¿qué pasa? Que lo que sucedió con esta seca, que fue brutal, ¿no? Este, eh, es que el gobernador de Montevideo, que era Bustamante y Guerra, dijo, no, vamos a retomar el proyecto de los vecinos, pero que lo haga el cabildo, que lo financie el cabildo. El cabildo tenía fuentes propias de financiamiento, que Ajá. se derivaban del abasto de la carne, o sea, podía poner un tributo para financiar esto, ¿no? Mira. Ahora, ¿qué dijo Bustamante? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, muy bien. Primero, hay agua cristalina permanente en esa zona. Traigámosla del arroyo de los Chanchos, que quedaba cerca del buceo, antes de que llegue al mar, ¿no? Ujú. Hagamos ahí una represa. Era una represa porque tenía que almacenar cierta cantidad de millones de litros de agua. Y Claro. después, hagamos la canalización hacia Montevideo. Iba a ir hasta el Cubo del Norte, ¿no? Era una Ujú. canalización que tenía unos kilómetros. Y después eso tenía que elevar el agua con norias, que eso existía Ajá. porque en España las norias tenían muchísimos años de usarlas, ¿no? Que son unas Claro. ruedas que giran en el agua y que con Ujú. una especie de baldes suben el agua y lo vuelcan arriba, ¿no? Claro. Ahora, lo que hizo Bustamante es ordenó que se calcule cuántos metros cúbicos de material se precisaba para hacer la represa. Los canales, cuánto medían. Los canales iban a medir 6 kilómetros, ¿no? En el primer kilómetro iba a haber otra noria que lo elevaba. Eran 3 norias que habían todo a lo largo. Entonces él calculó cuánto Ujú. costaba cada noria, ¿no? Calculó Ujú. que se precisaban animales para trabajar, 14 mulas. Calculó lo que costaba todo esto, todas las inversiones que habían que hacer, Ujú. cuántos millones de pesos. Y el cálculo que hizo es que hecha la obra con financiación propia del Cabildo y administrada por el Cabildo, el litro de agua iba a bajar el precio a la mitad, ¿no? Wow. Fue Ujú. una cosa muy interesante, ¿no? Este, Había que hacer una represa, la represa iba a medir 10 varas, que eran más o menos unos 8 metros, ¿no? Ujú. Este, en fin, todo esto estaba, este, igual no lo hubiera arreglado mucho, porque Montevideo siguió creciendo y ese agua no era suficiente. Pero a mí Claro. me parece que este relato
de nuestra historia, de lo que era Montevideo y de las necesidades que tenía y el problema que había en aquel tiempo, porque después vino el río Santa Lucía, después vino Ujú. la necesidad en cierto momento de potabilizar por razones de higiene, porque hubieron epidemias. Ajá, En aquel tiempo no se potabilizaba nada, ¿no? claro. Este, en Londres no se potabilizaba el Támesis, en París no se potabilizaba, no, en Lisboa Claro. no se potabilizaba. Las grandes ciudades del mundo siempre se hicieron al lado de ríos o de lagos o de arroyos, Ujú. porque el agua era una cosa. En el Uruguay, en realidad, por eso lo de la chancha y los cuatro reales. Acá vinieron los barcos, precisaban un buen lugar para hacerle su mantenimiento, para instalarse, para tener un buen puerto, pero no había el agua que había en otros lados. En otros lados estaban muy bien de agua y tuvieron problemas con los puertos. Nosotros tuvimos un buen puerto y teníamos problemas con el agua, ¿no? Claro. Este, Ahora, eso pasaba aquí por las razones por las que se hizo el puerto de Montevideo. ¿Te acordás que yo dije que hubo una lucha muy grande entre los portugueses y los españoles? Sí. ¿No? Ujú. Hasta que vinieron los españoles finalmente y se afincaron y tuvieron que amurallar la ciudad y la ciudad quedó encerrada entre cuatro paredes sin agua. Eso lo sufrió después en la Guerra Grande, lo sufrió permanentemente, ¿no? Ujú. Hasta que apareció el virtuoso Santa Lucía, al que posteriormente se le hizo la potabilización. Pero Claro. igual el problema estructural lo seguimos teniendo. Fíjate qué diferencia entre lo que dijo Bustamante y Guerra, saquemos agua dulce del territorio y traigámosla a la ciudad, a lo que se está discutiendo ahora, que es traer agua salada del mar y traerla a la ciudad, para lo cual se te arma un lío grandísimo, porque primero, el proyecto Neptuno no preveía la desalinización. Claro. Tampoco previó que una buena parte del agua del año, los ríos no traen suficiente agua y el mar se le mete adentro, entonces el agua se pone salada. Claro. Este, Claro. eso es un problema de este tiempo. En aquel tiempo el Ujú. problema que había es que en época de sequía también se salinizaban los pozos, Ah, porque se salinizaba el mar y como el claro. agua freática está conectada, ¿no? Me parece que estamos 3 siglos después, el problema sigue y las soluciones se seguirán discutiendo, ¿no? Yo creo que ver las cosas de la historia, analizar lo que pasó, las distintas visiones que hubo, las alternativas y cómo se pensó, siempre es bueno cuando uno está frente a los problemas que tenemos hoy y trata de resolverlos. Parece que es bastante aleccionador esto, Álvaro. Totalmente, totalmente. Bueno, Ernesto, muchas gracias y buenas Navidades. Exactamente, bueno, vamos a decir a la gente que pasen muy bien el Día de la Familia, que es el 25 de diciembre. Me pongo bien Ujú. ballista en esto, que nos juntemos todos, que estemos con los seres queridos, que pasen todo lo mejor que puedan, según su condición y donde vivan. Y bueno, acordémonos entre todos que seguiremos analizando nuestro país, su historia y la realidad de hoy. Y eso lo vamos a seguir para adelante. Un gran abrazo, muchas gracias, felicidades. Igualmente, Álvaro, mi saludo, un abrazo.